Bienvenidos al podcast Hago lo que puedo, yo soy Francisco Sola y te dejo la reflexión de esta semana. Hola, ¿cómo están? Bueno, en este podcast, que es Hago lo que puedo, siempre trato de contar alguna reflexión que me está pasando para que vean que yo también estoy aplicando lo que digo y que puedan dar y tener ejemplos concretos de la vida cotidiana, porque está re lindo hablar de la ley del espejo, hablar de la aceptación del momento presente, hablar de Freud, hablar de Buda, hablar de todas estas personas que a lo largo de la historia han generado grandes teorías y contenidos, pero a mí lo que me pasa es que cuesta aplicarlo a la vida real, como que esos ejemplos, como que, o esas reflexiones, esas enseñanzas, como después en la vida cotidiana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando pierde Boquita Juniors? ¿Qué pasa cuando está sucediendo, te deja tu pareja? Bueno, ahí es donde se tiene que aplicar todas esas enseñanzas, esa filosofía positiva. Y entonces, el nombre del podcast es Hago lo que puedo. Y hago lo que puedo es, intento todas las enseñanzas que trato de aplicar, darles un sustento en mi vida. No solamente quedarnos en los libros. Y me parece re lindo el nombre que salió así con Juan acá en su estudio. Dijimos, bueno, pero le tenemos que poner un nombre al podcast. Y salió ese nombre. Y salió así al toque y lo decidimos. Y no hubo un estudio de mercado o una reflexión profunda. No, es hago lo que puedo y punto, corta. Siguiente tema. Y lo mismo el micro de introducción, que dice, bienvenidos a mi podcast y demás. También fue la segunda toma. Hicimos 3 tomas. Y nada más. Quedó como quedó, o sea, ni lo escribimos, simplemente sale así. Y me parece re lindo esa espontaneidad. Y en este podcast, lo que quiero contar un poco es mi camino con el ejercicio y con la obesidad. Que en otro podcast voy a hablar de mi pasado, pero en este voy a contar algo que me pasó ahora y que me pareció súper interesante como reflexión. Porque yo siempre aviso, me escriben, al principio me hablaban mucho por obesidad porque era lo que compartía, y después fue que me fui armando en una cuestión más de terapeuta y de filosofía y de espiritualidad, pero me preguntaban qué hacer con el tema del ejercicio porque sentían vergüenza de ir al gimnasio, de hacer crossfit, de ir a natación, de sacarse la remera. Entonces yo a todos le decía lo mismo, o sea, anda al gimnasio que a nadie te está prestando atención. Le chupás un huevo al 100% de las personas que están en el gimnasio. Cada uno está en su vida, está viendo cómo hacer su ejercicio, está con música, o está pensando en sí mismo, o está viendo a una chica o un chico. Punto, no está prestando atención de qué está haciendo ese gordo en el gimnasio. Pero son tus miedos. Y como el ruido exterior es el reflejo del ruido interior, como no hay significados en el universo, siempre nosotros estamos proyectando hacia afuera nuestros miedos, nuestras creencias y nuestras inseguridades. Entonces, el resto me está viendo porque estoy gordo. ¿Y qué hace un gordo acá? No, vos sos que te haces tus juicios diciendo qué hace un gordo acá. Pero a nadie le importa. Es más, la gran mayoría va a decir qué huevo que tiene esta persona de querer cambiar su vida. Pero vos eso lo anulás. Querés pensar en eso negativo. Entonces, me pasó que en todo este proceso de comprometerme con mi verdad, de lograr vivir de esto, dejar atrás mis estructuras, tener el compromiso y la seriedad y la profesionalidad de tomar esto como un hábito de vida, usar las redes sociales y ayudar a las personas, implicó también un movimiento de estructuras, de hábitos en mí mismo. Y lo atravieso con miedo, con ansiedad. O sea, no me es fácil. No me es fácil todo lo que estoy haciendo. Siempre hay miedos, hay cuestiones de decir, ay, no llego, o esto está mal, o lo que sea, porque soy un ser humano y hago lo que puedo. Pero gracias a todas las herramientas que he tenido, me he permitido hacer y tratar de ir sobrellevándolo. Pero una de las consecuencias fue que empecé a comer como un hijo de puta, básicamente. Empecé a comer mal. ¿Y por qué? Porque la situación me daba ansiedad, y entonces el cuerpo lo que busca en una cuestión de ansiedad es llegar a los lugares comunes que te da placer. Entonces uno, cuando está teniendo una situación, se queda mucho en su habitación, se pone a jugar los videojuegos, se pone a ver a la familia, empieza a comer, empieza a hacer cualquier cosa que le da distracción, procrastinación y también un placer, porque
necesitas un poco de placer ante tanta ansiedad. El cerebro necesita un lugar para decir, bueno, basta, necesito un punto conocido para apoyarme. Entonces yo era en la comida. Entonces empecé a comer muy mal y transformé una vida en movimiento, una vida bastante sedentaria. Entonces la cuestión es que en este año aumenté como 10 kilos. Y ya no me empezaban a quedar las remeras, los jeans, los pantalones. Ya se me empezaron a romper. Y veía que el cuerpo me estaba dando la señal de que estaba desequilibrado. De que toda esa profesionalidad, todo ese impulso me había desequilibrado. Y estaba dando muchísimo de mí a crecer, a llegar a miles y miles de personas. Pero necesitaba equilibrar la otra parte. Y de nuevo, como dijimos en el podcast, el camino del medio. O sea, buscar un equilibrio. Y el cuerpo es sabio. Tu cuerpo es sabio. Y te va a dar señales todo el tiempo de cuando estás haciendo las cosas mal. Y mientras que vos no lo escuches, el cuerpo va a seguir subiendo de nivel, de advertencia. Entonces ese aumentar de peso, el tema del estrés, el tema de que te va a empezar a temblar un ojo, de que se te va a caer el pelo, de que te vas a enfermar. Y entonces te va a dar señales todo el tiempo hasta que si vos no haces caso, vamos a terminar mal en ese sentido. Entonces uno tiene que escuchar a su cuerpo. Y entonces a mí lo que me pasaba es que aumenté muchísimo de peso. Y pasaba que me enfermaba inconscientemente. O sea, me enfermé de coronavirus. Bueno, listo. 15 días, pum, Tucson, adentro. Después me rapé la cabeza. Me enfermé porque chupé frío por el nuevo cambio térmico. Una semana adentro de nuevo, pum. Después fui a jugar al fútbol y me rompí la uña. Pero mal me rompí. Estuve 2 semanas afuera, pum. Iba sumando. Entonces la excusa mía era no hacer ejercicio. Porque tenía la excusa de la enfermedad. Entonces con la excusa de la enfermedad le dedicaba muchas horas más del día a las redes sociales, a tener sesiones, a escribir guiones, a escribir mi libro. Empecé a hacer un montón de esas cosas. Y lo que me pareció es que llegó un momento en que ya había sanado el coronavirus, ya había sanado de la gripe, ya había sanado mi uña. Y hubo como una semana en que no tenía ninguna excusa. No tenía ninguna excusa más para no ir. Y no fui. Entonces ahí empecé a decir, bueno, ¿qué está pasando, Fran? ¿Por qué no estoy yendo? Si a mí disfruto mucho hacer ejercicio. Y lo que pasa es que en el transcurso del año, como iba aumentando de peso en CrossFit, me iba dificultando cada vez más. O sea, cada vez terminaba peor. O sea, físicamente, los ejercicios, las rutinas, los WOD terminaban mal. Tenía cada vez más cansado, más dolorido. Entonces como que ya le empezaba a asignar emociones negativas al ejercicio. Diciendo, qué paja ir porque podría estar en una sesión con alguien. Qué paja ir porque me va a doler todo después. Qué paja ir si estoy todo pesado. Qué paja. Entonces, cuando le empezaba a asignar emociones negativas a un hábito, es muy difícil que eso se pueda mantener. Entonces, por un lado había generado eso. Y después, cuando me di cuenta que estaba 10 kilos arriba, como que la verdad estoy un poco inseguro con mi cuerpo. Y también me da pudor. Y decir, no, qué paja, aumenté de nuevo de peso. Entonces estaba haciendo lo que le pasaba a cientos de chicos que me han escrito diciendo, me da vergüenza ir al gimnasio. Y yo estaba pasando con eso. Yo estaba diciendo, me van a ver todo gordo, me van a ver con remeras viejas, me van a ver todo explotado, voy a ser el último, o lo que sea. Entonces empecé a asignar un montón de emociones negativas, de inseguridad y demás, que me rompieron. O sea, no había chance de que yo vaya a hacer ejercicio y no me quede haciendo una sesión. Porque claro, la sesión me daba placer, porque estaba ayudando a una persona. Pero ese desequilibrio hacía que aumente más de peso. Entonces en un momento dije, no, pará, Francisco, pará. Vamos, poné freno de mano a 0 y decía esto. Yo no puede ser que no pueda ir 3 días a la semana a hacer ejercicio. No puede ser que no pueda dedicarle 2 horas, 1 hora y después ir, bañarse, cambiarse. No, son 2 horas por día. No puede ser que no tenga 3. En 3 días no pueda ir. No es negociable. Entonces dije, bueno, ¿qué emociones negativas? Entonces agarré un cuaderno, hice una línea en el medio, puse emociones positivas, emociones negativas de ir a hacer CrossFit.
Y empecé a notar, no porque estoy gordo, no porque me van a ver, porque se van a reír, porque no voy a poder, porque me voy a lesionar, porque pierdo tiempo, porque pierdo dinero, porque tal cosa. Entonces anoté como 33 más o menos. Y en las positivas sí anoté las básicas. Entonces dije, esto así no va. Esto así no va. Porque no hay forma de que un hábito se pueda generar si tengo estas situaciones. Entonces te recomiendo que puedas hacer ese ejercicio de lo que quieras hacer. Si querés estudiar, si querés enamorarte, si querés aprender a decir que no, si querés mudarte. O sea, tenés que hacer todo esto y ver las emociones y ser lo más honesto posible con vos mismo. Entonces ahí dije, bueno, vamos a resignificarlas, vamos a sacarlas. Entonces dije, mirá, lo más lindo que tiene un ser humano es que podemos volver a intentarlo una y otra vez. Que en una eternidad siempre es posible volver a arrancar. Y dije, voy a arrancar de nuevo, voy a ser un aprendiz de nuevo. ¿Qué importa ser el último? Entonces sentí el olor del gimnasio, el calorcito del sol a las 2 de la tarde. Y dije, y visualicé el lugar. Y dije, wow, qué lindo. Visualicé el finalizar. Visualicé todo lo demás. Empecé a pensar en que me voy a ver mejor, que voy a estar mejor, que si le doy esta parte del cuerpo, después voy a rendir más mentalmente en las otras cosas. Entonces como que empecé a rodear a ese hábito de cuestiones positivas. Y al rodearlo, fui sacando las cosas negativas. Y después dije, estos son miedos, estos son creencias, estos son juicios internos. Yo no puedo tener vergüenza porque a nadie le interesa mi cuerpo, nadie le interesa. Todos están ahí haciendo CrossFit, punto. Soy yo. Entonces como identificar que era un miedo mío, que era una creencia mía, que no era yo, fue como, oh, qué placer. Eran solamente creencias, no era yo. Entonces fui a ese ejercicio. Fui una vez a CrossFit. Fui un martes porque fue el lunes feriado, por no me acuerdo qué poronga. Y fui y hice la sesión. Me sentí muy bien haciéndolo. Me costó todo un huevo, pero lo terminé y estaba feliz. Ahora, amigos, el dolor que sentí el otro día no se pueden imaginar. Estuve miércoles, jueves, viernes y sábado sin hacer ejercicio y apenas me podía levantar. O sea, estaba detonado, pero detonado. Y me dolió un montón todo, pero dije, no, este dolor es parte del proceso, es por la primera vez, pero después va a solucionar. Y nada, el lunes arranqué, estuve bien, hoy voy a ir, está todo bien. Y organicé toda una estrategia de decir, bueno, listo, estos 3 días voy a ir a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, me saqué a las personas que vienen, organicé bien toda mi estructura para poder ir igual. Y los días que no voy, me compré unos AirPods para escuchar podcast, y música también cuando voy a caminar. Entonces martes y jueves y sábado hago 1 horita de caminata a la mañana. Y para mí es como, estoy rindiendo muchísimo más. Entonces a lo que voy, y esto no se queden en el ejercicio en sí, no se queden en la cuestión, sino que puedan utilizar, porque capaz vos ya haces ejercicio o no te interesa hacer ejercicio. Pero lo que quiero que entiendas en estos podcasts, que es la filosofía positiva aplicada a cuestiones comunes. Y lo más común que puedo comentar es mi vida. Vos aplicalo a lo tuyo. Asignale emociones positivas y negativas. Identificalas, resignificalas. Y entendé que sos vos el miedoso. Sos vos el que te está juzgando. Sos vos el cruel. No es el resto. Somos uno mismo. Entonces ahí, identificando esas señales, uno puede lograr después una metodología para poder avanzar. Pero no seas tan cruel con vos, no seas tan duro. Yo todos los consejos, todos los reels que doy me los digo a mí mismo. Digo, no seamos tan jodidos con nosotros. Si la vida es tan linda, si podemos reinventarnos todo el tiempo, ¿para qué sufrir tanto? Así que, gente, esta es la reflexión. Yo ahora estoy disfrutando mucho de esta nueva etapa que está comenzando de hacer ejercicios y les deseo que ustedes puedan disfrutar de cada etapa que deseen. Los quiero mucho. Cuídense.